En este video se va a analizar el problema visto en la clase del día miércoles 26 de febrero. Tenemos este circuito, que es un circuito mixto, y me están pidiendo que saque en primera instancia resistencia total, corriente total y voltaje total. Entonces, como es un circuito al que se le llama caja por las cajas que pareciera tener este circuito, entonces voy a empezar del lado opuesto de la fuente. Si aquí está la fuente, empiezo de la parte final. Mi análisis lo voy a hacer para obtener la resistencia total. Muy bien, entonces, lo primero que tengo que hacer en la parte final es marcar los nodos que tiene este circuito. Por definición de nodo, yo sé que uno de los nodos es esta y otro de los nodos es este. Y esos nodos van dividiendo lo que yo tengo que hacer en cuanto a resistencias equivalentes, serie y paralelo. Y las primeras que tengo que hacer para poder sacar el equivalente total es en esta parte, después de los nodos, yo tengo 1, 2, 3, 4 resistencias que por su manera de conectarse me doy cuenta que están en serie. Entonces, de todas estas 4 resistencias, yo saco mi resistencia equivalente y como están en serie, la suma de estas resistencias es directa. Voy a sumar 8 ohms más 15 ohms más 18 más 7 y de todas estas que están aquí en el marcado amarillo, voy a obtener una sola resistencia equivalente de todas las que están en serie. Y entonces esa resistencia equivalente, que vuelvo a repetir es de la parte que está marcada con amarillo, sale una sola resistencia equivalente que es 8 más 15 más 18 más 7. Y esa resistencia equivalente va a ser igual a 48 ohms. Entonces esta resistencia será de 48 ohms. Hay que recordar que aquí están los nodos. Muy bien. Lo que sigue ahora es, sigo comprimiendo mi circuito para sacar la resistencia equivalente y ahora veo que entre los nodos hay dos resistencias en paralelo, la de 48 y la de 10. Y de esa voy a sacar otra resistencia equivalente, pero ahora en paralelo voy a tener que sacar el inverso de la suma de los inversos de cada una de ellas y sacar la resistencia equivalente. Recuerden que una es de 10 y la otra es de 48. Yo cuando saco esa resistencia equivalente es para las dos resistencias que están aquí en amarillo en paralelo. Me queda ahora una sola resistencia que sería esta. Y aquí tengo la suma de lo que tengo que sacar el inverso de la suma de los inversos y esa resistencia equivalente será de 8.27 ohms, que es entonces la que me quedó aquí. Finalmente, de todas estas que tengo aquí conectadas, yo veo que la conexión es una detrás de otra, por lo tanto están en serie, y de todas esas voy a sacar una resistencia equivalente del circuito total para que mi circuito me quede entonces de esta forma. Si ustedes ven, como habíamos dicho, es una conexión en serie, por lo tanto la resistencia equivalente de todo lo que está aquí en amarillo será de la suma directa de las 4 resistencias. Tendremos que sumar 20 más 8.27, que es esta, más 12 más 4, que es esta suma que tengo aquí, y entonces la resistencia total o equivalente del circuito va a ser de 44.27 ohms. ¿Qué puedo sacar con esta resistencia total del circuito? Como yo sé que la fuente de voltaje es de 60 volts y sé que aquí se establece una corriente total, entonces lo que yo voy a sacar en base a esta resistencia total que acabo de sacar de 44.27 y a la fuente de voltaje, pues es la corriente total del circuito. ¿Cómo saco esa corriente total del circuito? La voy a sacar por medio de la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, por lo tanto la corriente total en este caso va a ser igual a voltaje entre la resistencia total. Corriente total va a ser entonces igual al voltaje, que es de 60 volts, entre la resistencia total que salió de 44.27 ohms, y por lo tanto la corriente total va a ser de 1.35 amperes. Esa es la corriente total, la que está marcada aquí con amarillo. Finalmente, con esto puedo sacar la potencia total. Yo sé que la potencia total es igual al voltaje de la fuente del circuito por la corriente total, que será igual a 60 por 1.35, y la potencia total sería igual a 81 watts.
Muy bien, entonces hasta este momento yo ya pude sacar todos los parámetros totales. Voltaje de la fuente que me la dan, resistencia equivalente o total, corriente total y potencia total. Me van a pedir ahora que obtenga todos los parámetros para cada una de las resistencias, pero yo ya sé, en base al tipo de conexión que tengo en mi circuito, algunos de estos datos que tengo aquí, y entonces los voy a llenar. Y para eso me regreso a mi circuito original para explicar un poquito la dinámica de lo que pasa ahí. Yo tengo una fuente de 60 volts. Esta fuente va a generar una corriente eléctrica. Y como yo tengo diferentes tipos de conexiones de mis resistencias, entonces sucederán diferentes cosas. Voy a hacer el análisis. Del positivo de mi fuente de voltaje sale mi corriente eléctrica y toda completa va a pasar por la resistencia de 20 ohms. Entonces por esta resistencia 1 pasa la corriente total. ¿Qué pasa cuando llega a los nodos? Voy a marcar los nodos nuevamente. Aquí hay uno y aquí hay otro. Cuando llega al nodo, la corriente total, si ustedes se fijan, tiene dos caminos para dividirse. Un camino pasa por la resistencia de 10 ohms y otro camino pasa por la resistencia 3, 4, 5 y 6. Estas dos corrientes se juntan en el nodo que está abajo y de aquí sale la corriente total nuevamente. Una corriente total que pasa por R7 y R8. Entonces, lo que yo sé hasta el momento es que mi corriente total pasa por R1, por R7 y por R8. Y yo sé que mi corriente total es de 1.35, entonces lo voy a llenar en mi tabla. Es por R1 de 20, R7 de 4 y R8 de 12 pasa una corriente de 1.35. Aquí yo ya lo puse en mi tabla. Esto sale del análisis del circuito. Ahora, entonces yo ya sé en esta resistencia qué corriente hay, en esta también y en esta también. Pero también, si hago algunas cosas, puedo determinar algunos otros parámetros del circuito. Por ejemplo, yo sé que en cada una de estas resistencias del circuito se va a quedar un pedazo del voltaje de la fuente. Marco de nuevo los nodos porque son una referencia muy importante. Y yo sé que en la resistencia 1 se va a quedar un pedazo de voltaje, en la resistencia 8 otro y en la resistencia 7 otro pedazo de voltaje. De hecho, ese voltaje que se queda de los 60 que están aquí, yo ya lo puedo sacar por ley de Ohm en mi tabla. Recuerden que la ley de Ohm se las pongo aquí. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y de una vez aprovecho para poner que potencia es igual a voltaje por corriente. Ok, por ley de Ohm, para la resistencia 1. Si ya tengo la corriente y ya tengo la resistencia, yo puedo saber el voltaje que se queda en esa resistencia. El valor de ese voltaje es de 27.2 volts. Lo mismo pasa para la resistencia 7 y para la resistencia 8, porque yo sé cuánto vale la corriente que pasa por ahí y cuánto es el valor de la resistencia. Entonces yo puedo saber que el valor de voltaje tengo en cada una de esas resistencias. En la de 4 voy a tener 5.4 volts y en la de 12 tengo 16.3 volts. Todo esto lo saqué con ley de Ohm. Ahora fíjense lo que pasa aquí. Yo sé que en la resistencia 1 se cayó un pedazo de voltaje y ya sé de cuánto porque lo acabo de sacar. Es de 27.2 volts. Sé también que en la resistencia de 12 se quedó otro pedazo de voltaje y sé que es de 16.3 volts. Y finalmente sé que en la resistencia 7 se quedó otro pedazo de voltaje y sé que ese otro pedazo de voltaje en la resistencia de 4 fue de 5.4 volts. Ok, entonces, si aquí se quedaron 27.2, aquí 16.3 y aquí 5.4, si es la suma de estas tres cantidades se las resto a 60, me va a dar el voltaje que hay entre los nodos.
y entonces yo ya puedo saber el voltaje que hay en la resistencia 2. Si yo realizo esa resta, ese voltaje en la resistencia 2 de 10 ohms va a ser 11.04 volts. Repito, salió de sumar 27.2, 5.4 y 16.3 volts y restárselo a la fuente de voltaje, y así fue como me salió 11.04 volts en la resistencia 2 de 10 ohms, y lo voy a agregar en mi tabla. Ahora quiero que pongan atención en esto. Me voy a centrar solamente en lo que sucede entre los nodos. Yo ya sé que la diferencia de voltaje aquí es de 11.04 volts. Lo acabo de sacar. Pero yo sé también que en las resistencias en paralelo el valor del voltaje es el mismo. Y esta resistencia que tengo aquí de 2 ohms, que es esta, es paralelo al equivalente de estas 4 que tengo aquí. Recuerden que el circuito equivalente para esta sería tener mi fuente de voltaje, las resistencias que tengo aquí, el nodo, otra resistencia aquí, otra acá, el nodo, una resistencia aquí, y de estas 4 que tengo aquí sale un equivalente. Por eso les digo que estas dos están en paralelo, y que si el voltaje entre estos dos puntos es de 11.04, ese 11.0.04 es para esta y también para el equivalente que quedó de estas 4 que tengo aquí. Muy bien, entonces de estas 4 yo ya tenía la resistencia equivalente, yo ya la había sacado en un paso anterior. Esta resistencia equivalente era de 48 ohms. Y también tengo que esta resistencia aquí es de 10 ohms. Ya lo tenemos desde el dibujo acá. Ok. Quedamos entonces que si el voltaje aquí es de 11.04 volts, entonces el voltaje, como este está en paralelo con este equivalente, el voltaje aquí también es de 11.04 volts. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Para qué me sirve saber esto que tengo aquí? Esto para las resistencias equivalentes me sirve saberlo por la corriente que circula por esa resistencia equivalente de 48 ohms. Y me voy a regresar un poquito a la resistencia 2. En esta resistencia 2 yo ya tengo el voltaje. Ustedes se fijan, lo puse en mi tabla. Estoy en la resistencia 2. Y si ya tengo resistencia y voltaje, pues obviamente puedo sacar la corriente que circula por esa resistencia. La voy a sacar. Si yo utilizo la ley de Ohm para sacarla, yo sé que por ley de Ohm la corriente en la resistencia 2 va a ser voltaje entre resistencia, es decir, 11.04 entre 10, y esto me va a dar 1.1 de corriente. Esa es la corriente que hay en la resistencia 2. Entonces, fíjense, voy a regresarme ahora a corrientes. La corriente total yo sé que es de 1.35 amperes. La que sale de aquí es de 1.35 amperes. Sé que llega al nodo rojo de arriba y que se divide un pedazo para acá y otro pedazo para acá. La corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms ya la conozco, ya la acabo de sacar ahorita. Es esta corriente de 1.1 que acabo de sacar ahorita. Entonces, por la resistencia de 10 están pasando 1.1 amperes. Entonces, por la de 10 va a pasar una corriente de 1.1 amperes. Ahora fíjense entonces lo que está pasando. Acuérdense que aquí sigo trabajando con la corriente con la resistencia equivalente de estas que tengo acá. ¿Por qué lo hago? Porque necesito saber qué corriente pasa por esta resistencia equivalente. Entonces, si ya sé que la total es de 1.35 y saqué que la corriente por la resistencia de 10 es de 1.1, entonces la corriente que se va por la equivalente de 48 va a ser la resta de 1.35 menos 1.1. que es una corriente de 0.25 amperes. La que pasa por la de 48. Ahora fíjense, la equivalente de 48 viene de estas 1, 2, 3, 4 resistencias que están en serie. Eso quiere decir
que si por la equivalente pasa 0.25 amperes por R3, por R4, por R5, por R6, por estar en serie, la corriente que pasa por cada una es de 0.25 y lo pongo en mi tabla. Entonces por R3, R4, R5 y R6 va a pasar la corriente que salió de la resta, que fue de esta que tengo aquí de 0.25. Lo pongo 0.25. Entonces marco que tanto para R3 como R4, R5 y R6 que están en serie, es decir, esto, la corriente es de 0.25 amperes. Obviamente ya teniendo esto, todo lo demás sale rapidísimo. Yo ahorita estos voltajes y estas potencias las puedo sacar. Acuérdense que para trabajar con la fórmula solamente hacen falta tener dos datos, el tercero y el cuarto salen por ley de Ohm o por la fórmula de potencia. Y entonces ya con eso, con estos dos datos que tengo para R3, 4 y 5 de resistencia y corriente, puedo sacar cuánto voltaje se queda en cada resistencia. Acabo de completar lo que son voltajes para R3, 4, 5 y 6 y ahora ya nada más con fórmula de potencia termino de completar la potencia para cada resistencia. Finalmente, por medio de la fórmula de potencia, completo la potencia en cada resistencia. Esto es todo para la resolución de este problema. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.